Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando lo que es posiblemente una de las películas más polémicas de lo que se ha estrenado en este año 2020. Estrenos que tampoco han sido muchos, pero en esta ocasión vamos a estar comentando la película estrenada recientemente en Netflix que lleva por título Cuties o Guapis en español. Yo creo que tiene un mejor nombre en inglés. Esta película que en realidad ha estado en redes sociales causando harta polémica en los últimos días, e incluso existen campañas o existieron campañas para pedirle a Netflix que derechamente no la publicara o no la estrenara. Y un poco en este capítulo te cuento qué tal me pareció esta película, si creo que es justificado o no es justificado realmente este halo de odio o de malos comentarios que ha recibido esta película. Antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal, actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video y dejes un like a este capítulo si al final del día te gustó o si te ayudó a tomar la decisión de si ver o no ver realmente esta película. Dejando pasar el momento spam, continuemos con lo que es esta review. Lo que sí, antes de continuar, hacer una pequeña aclaración. En una primera parte de este video voy a hablar de la manera tradicional y básicamente de la estructura de la película e incluso con la valoración gatuna que le vamos a otorgar a esta película. Y en una segunda parte que avisaré una vez llegado a esta ocasión, sí me tomaré la libertad de hablar con spoilers y con descripciones de algunas de otras escenas que creo que es importante comentar. Pero como ya he señalado, voy a avisar de los spoilers o que se avecinan spoilers una vez llegado a ese momento, por si en realidad no lo has visto o no quieres conocer spoilers en esta ocasión. Dejando ahora sí el disclaimer y el momento spam, continuemos con o vamos ya de lleno a lo que es la review de Cuties. Y un poco para señalar de qué trata esta película o por qué se ha generado tanta polémica, básicamente es por el primer póster que publicó Netflix, que dejo acá arriba las imágenes, puesto que evidentemente en este póster se ve a 4 niñas que están en torno a los 11 y 12 años con ropa y en posiciones realmente provocativas o que son más bien tienen una característica, una connotación bastante sexualizada. Y es por esto que se generó toda la polémica en torno a esta película con esta campaña que señalaba anteriormente, indicando o pidiéndole o exigiéndole incluso a Netflix que no la estrenara e incluso catalogándolas como pedófilos. Creo que, no me recuerdo bien, pero creo que el hashtag era algo como Netflix pedófilo o algo por el estilo. Y puesto que básicamente la película se trata de niñas y de que están entrando en algún punto a esta edad, si se quiere, en donde comienzan a descubrir ciertamente la sexualidad, pero la película también está bastante cargada de sexualización propiamente tal hacia estas niñas. Y la guinda del pastel de la polémica se generaba principalmente por la descripción que tenía Netflix en su momento, que decía algo más o menos así, y la voy a leer lo más textual que pueda. Decía, Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explotar su feminidad y desafiar a su familia religiosa. Eso era en principio la primicia de esta película y que ocasionó toda la polémica que ya he señalado. Desde mi punto de vista, yo creo una mejor descripción, o al menos mi descripción de esta película sería algo como Amy, una niña de 11 años con serias carencias de afecto y una red de apoyo familiar, principalmente por las costumbres y la religión que rodea a esta familia. Llega a la edad en que comienza a descubrir su sexualidad, pero los recursos que posee son los peores para este escenario, Internet. Creo que esto sí engloba o representa mejor un poco el mensaje que hay detrás de esta película. Es Amy, la protagonista, que sí es una chica de 11 años que comienza a descubrir su sexualidad, pero también la vemos en un entorno bastante vulnerable, con evidentes carencias de afecto. No tiene padre presente de partida o en su grupo familiar. Su madre en realidad no representa una figura de afecto y evidentemente en esta sociedad religiosa en la que
se desarrolla la película, no tiene cabida tampoco a preguntar, a hacer consultas, a tener a alguien de confianza que le explique un poco las cosas que está viviendo o que va a comenzar a vivir, y recurre a el único medio que le queda, que básicamente es internet, videos en YouTube, pornografía, etcétera. Entonces, al final de cuentas, cuando le pedimos a una niña de 11 años que no se comporte de esa forma, pero nos vamos a mirar cómo obtuvo esa información, o sea, es sumar un 2 más 2 y la respuesta está clara. Evidentemente hay una responsabilidad que en toda la polémica que ha habido en torno a esta película se ha dejado bastante de lado, que es cuál es el rol de los padres respecto a la crianza de estos niños. ¿Okay? Puntos positivos de la película. Yo creo que los voy a comentar más bien en torno a lo que es estas escenas que quiero comentar más en profundidad y con spoiler. ¿Tiene puntos positivos la película? Sí, tiene bastante, sobre todo el mensaje, pero es un mensaje entre líneas que posee. Y también un poco, que como señalo, lo voy a desarrollar más bien en la segunda parte, es también esta incomodidad que genera la película. Es una película bastante incómoda de ver. Y precisamente yo creo que ese era su fin, o una de las finalidades con las que se hizo fue causar polémica, causar incomodidad, y la película lo logra bastante bien. Ahora bien, puntos que no me terminan de convencer como película es principalmente el ritmo. Si bien es una película que posee o se caracteriza por tener alguna trama en torno al baile o en torno a la música, es una película que en realidad no tiene ritmo, o tiene un ritmo más bien bastante lento, por así decirlo. Es una película que a varios instantes aburre, que no tiene una buena seguidilla de escena, no tiene una buena intensidad en la trama propiamente tal, y eso también va a ir un poco ligado a que no existe realmente actores adultos de peso dentro de la película que le generen esta intensidad o que ayuden en la profundización, puesto que el 90 y algo % de la película vamos a ver solo la interpretación de las 4 chicas, y son niñas, son bastante pequeñas, por lo tanto tampoco logran un nivel interpretativo muy alto, y en ese aspecto la película también carece de esta profundidad que a varios temas me hubiese gustado que se le diese un mayor desarrollo. ¿Okay? Por ejemplo, simplemente es como qué pasa con la madre y el padre, o hay toda una trama o al menos un concepto que anda dando vuelta a lo largo de toda la película que no se desarrolla, no se sabe qué pasa, o qué pasa con el chico con el que tiene un problema con el celular en algún punto, Amy, tampoco se sabe qué pasa con él. A eso me refiero, que son las pocas figuras adultas que aparecen dentro de esta película, pero que no tienen un mayor desarrollo. Y ni hablar de las chicas propiamente tal, o sea, básicamente vamos a ver en toda la película lo que es Amy, y un poco de desarrollo a una de las amigas, que es la que usa lentes, que, bueno, dejaré por acá arriba la imagen con el grupo de amigas. La que usa lentes tiene un poco más de diálogos, un poco más de profundización en cuanto a su realidad familiar o realidad personal, si se quiere, pero el resto nada. O sea, nunca vemos por qué la chica rubia, por ejemplo, tiene esa personalidad, o la otra chica morena, porque al parecer es más desinhibida que el resto, qué le ha pasado, no lo sabemos, y no entra en mayores profundidad, para hacer en realidad una película de drama, que es el género en el que encasillaría a esta entrega. Dicho lo dicho, y un poco para ya cerrar esta primera parte de esta review, pasar directamente a lo que es el gatómetro, y en esta ocasión para muchos que puedan quizá sorprenderse, yo a esta película, a Cuties, le voy a dar 2 gatitos de 5, y no le voy a dar ni 1 ni 0 como otros canales u otras reviews que he visto al respecto. Principalmente porque acá en el canal el mínimo es 1, así que si quisiera darle el mínimo sería 1. Pero fuera de eso, yo creo que la película tiene muchos fallos, sí, muchísimos fallos, sobre todo a nivel de construcción de la película, pero es una película que logra generar o logra un poco su objetivo, o al menos el objetivo que yo creo que tenía esta película, que era generar polémica e incomodar, y eso la película sí lo logra.
quizás no de la mejor manera, quizás no con los mejores recursos, como señalaba, con la mejor técnica incluso, pero lo logra. Y eso hace que para mí no sea una película totalmente basura. O sea, si es una película que te lleva a la conversación, al diálogo, te produce cosas, te produce incluso incomodidad o ganas de querer pararla y no seguirla viendo, yo creo que es una película que vale la pena ver, solo por ese nivel de incomodidad que te genera. Y ahora sí, hasta aquí llegaría en una ocasión normal lo que es esta review, una review tradicional de cualquier película. Si te gustó el video, agradezco mucho el me gusta y nos veríamos en un siguiente capítulo. No obstante, como señalaba, quiero también darle la oportunidad a esta película y un poco entrar más a desarrollar esto de por qué, o también quizás justificar de otra manera por qué no le doy la peor calificación, sino que un punto por arriba. Y en esta ocasión hablaré de ahora en adelante con spoilers y principalmente no comentando o desgranando en detalle la trama como solemos hacer en Los Enfrentados, por ejemplo, pero sí comentar con mayor detalle escenas puntuales que creo que valen la pena comentar para que se haga entender un poco mejor cuál fue mi visión respecto a esta película. Así que si no quieres spoiler, como ya dije, nos vemos en el siguiente capítulo, pero desde este minuto continúa la review con spoilers de la película. Y bueno, principalmente a qué me refiero con estas escenas que quiero comentar en mayor detalle. Principalmente, partamos por los padres. ¿Dónde están los padres de estas niñas? Y sé que puedo sonar un viejo súper arcaico o el típico comentario de abuelos, así como, ¿dónde están los padres de estos niños? Pero tiene sentido, tiene totalmente sentido. En la película solo vamos a ver a la madre de Amy, y es una madre que está preocupada solo de ella y de la relación que tuvo con su esposo. Ni siquiera están juntos actualmente, y es más, durante toda la película se pasa preparando para ir al matrimonio de su ex esposo, puesto que él encontró una nueva pareja, y deja de lado totalmente a Amy. Es más, cuando ocurre, por ejemplo, la escena que después comentaré también con más detalle, pero toda esta situación en torno a la fotografía que Amy se toma en el baño, ¿qué hace la madre? ¿La consuela? ¿Le da apoyo? No, la golpea. Y es una escena que a mí me molestó mucho de ver, porque desde mi opinión, no es el momento de golpear a tu hijo, es el momento de golpearte a ti mismo y decir, ¿qué hice mal? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hija de 11 años ha llegado a eso? Segunda parte. Por otro lado, tenemos la otra interacción de madre o de padres que vemos, es solo a través de un diálogo que lo realiza la amiga de Amy, la chica con lente, que un poco ella justifica, por así decirlo, su actuar o su forma de ser, porque sus padres no la quieren, o al menos ella siente que sus padres no la quieren, que sus padres ya le han dicho en varias ocasiones que no hace nada bien. Y yo creo que es una de las peores frases que le puedes decir a un niño. O sea, cuando tú le dices no haces nada bien o eres tonto, al final de cuentas lo terminas seteando y, viejo, en 15 años más va a tener que ir a terapia probablemente por eso, aun cuando te parezca un chiste o te parezca algo súper inocente. O sea, un niño termina absorbiendo todo lo que le dices, y si constantemente le dices que no hace nada bien, sí, en realidad va a creer que no hace nada bien y va a tener que buscar una que otra medida de salir de este entorno que vive, o tener alguna válvula de escape, ¿no? Y que, claro, en esta película lo que te plantean es que esa válvula de escape es a través de la sexualización de estas pequeñas. ¿Okay? Eso en torno a los padres. Creo que la película no tiene este mensaje de crítica hacia los padres, o hacia el rol de los padres, pero un poco cuando señalaba en la primera parte de este video que no tiene, o no hay cosas que no hacen bien, yo creo que aquí faltó la profundidad a esa crítica hacia los padres, puesto que está muy por encima y se va mucho en la película en centrarse principalmente en este tema del baile sexual o más sexualizado,
más que en la crítica propiamente tal, que era lo que querían plantear en algún momento. Otra escena que me pareció a mí brutal y que está muy bien reflejado esto de que al final de cuentas son niñas, es la escena que tienen con el preservativo. Como señalaba, la chica morena suele ser el personaje más desinhibido de este grupo de 4 chicas, y en algún punto lleva un preservativo y jugando lo infla y hace un par de escenas con el preservativo, pero en torno a juego. Y lo que comentan las otras chicas es que en algunos de los griteríos y risas y cosas de niños que pasa ahí, algún mensaje o alguna frase es que eso se utiliza para tener relaciones sexuales. Sí, es correcto, pero que debe estar repleto de bacterias, de virus, etc. Y terminan diciéndole a esta chica morena que prácticamente está infectada, que está llena, que es un virus caminante o algo así, al punto de que ella se termina en su inocencia totalmente destruida moralmente, termina llorando, termina pidiendo disculpas, siendo que en principio es el personaje fuerte o el personaje, como señalaba, más desinhibido, más adulto, o entre comillas adulto, que quieren representar dentro de este grupo. Y ahí vemos al final de cuentas cómo, si bien pueden vestirse de esa forma, pueden haber hecho la coreografía de escenas antes que hacen, en realidad son niñas y desconocen muchas cosas en torno a la sexualidad. Y eso es un poco lo que señalaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo desconocen? Porque no tienen una red de apoyo, no tienen unos padres a quien acudir. Y aun cuando lo tuviese, por ejemplo, Amy, tampoco lo va a hacer producto del entorno conservador que vive, el entorno religioso. Así que básicamente, ¿qué les queda? Ir a internet. Y en internet vamos a ver que hay escenas donde ven pornografía, hay bastante esto de grabarse en baños públicos, en el baño del colegio, etc. Porque al final de cuentas no tienen otro medio o otro acceso en principio para poder, entre comillas, educarse o entre comillas aprender un poco de estos cambios que están viviendo. Otra escena que también destaco de la película, pero como escena puntual, es la escena que hay con los guardias de seguridad de este complejo recinto como de juegos al que las chicas se meten a escondidas. Y ahí vemos un poco otro de los mensajes que tiene esta película, que al final de cuentas chicas de 11 años ya son capaces de entender que la sexualización de sus cuerpos al final de cuentas también puede ser una moneda de cambio o una forma de conseguir cosas, puesto que se ven encerradas y a punto de ser denunciadas a la policía por haber ingresado ilegalmente o sin permiso a este lugar, y el guardia está a punto de llamar y lo que hacen las chicas es se ponen a bailar twerking. ¿Por qué? Porque saben o ya tienen esa noción de que a los hombres les gusta o que al menos van a lograr conseguir algo, que en este caso sería que no las denunciaran si se exponen un poco, si se dejan ver un poco. Y es una escena, como señalaba en el primer bloque, bastante incómoda de ver, y un poco gran parte de las escenas son así porque son, o aquí me refiero con que son incómodas, es que se centran o hay muchos planos de los cuerpos propiamente tal de las chicas. Y en esta escena en particular que estoy comentando, también vemos la expresión o la cara de uno de los guardias y que en realidad sí están disfrutando de lo que ve, aun cuando son niñas. Por lo tanto, a eso me refiero, que la película es incómoda, tiene escenas que te producen incomodidad, pero que hay veces que también rayan un poco, se pasan, pero se pasan de mi concepción moral. Puede que para otros aún haya sido una película bastante soft, porque al final de cuentas, se quiera o no, en esta película hay mucho de aporte moral propio de cada uno que lo ve. ¿Okay? Otra escena que me gustaría comentar, que la mencioné en el primer bloque, es la escena con la fotografía en el baño. Para mí, o antes de eso, bueno, también vemos otra escena en el pasillo con este chico que era el dueño del celular, donde Amy nuevamente ocupa su sexualidad para intentar conseguir algo que al final de cuentas no le resulta, y eso nos da paso a la escena en el baño, en donde
lisa y llanamente ella se toma una fotografía desnuda y de sus partes íntimas. O sea, básicamente eso es la escena de la fotografía en el baño. Pero no solo con esto, que yo en principio cuando vi la escena, que evidentemente no es tan explícita, pero no te deja mucho a la imaginación tampoco de qué realmente pasó, yo pensé que lo iba a utilizar quizás para extorsionarlo o para generar algún conflicto mayor en torno a este chico que al final de cuentas le estaba pidiendo de vuelta su celular que se lo había robado. Pero vemos que no, que al final lo que hace Amy es publicar esa foto. Ella la publica en una especie de Instagram, o al menos es como una interfaz muy similar a Instagram, que al final de cuentas, cuando la publicó yo dije, ok, o sea, no es solo extorsión, sino que es acusarlo lisa y llanamente de porte o mantener pornografía infantil. Pero no, vemos que a lo largo de la película después no se vuelve a mencionar el tema, salvo un par de conversaciones que la amiga le reclama de por qué hizo eso. Después viene la escena donde la madre la golpea por esto, pero no tiene un mayor impacto. O sea, nunca sabemos qué le pasa al chico porque lo publicó desde su cuenta o lo publicó desde la cuenta de Amy o de dónde se publicó. Y aún así el celular se lo llevó el chico, por lo tanto sí tiene en sus manos contenido pornográfico infantil y no pasa nada. Y ahí está un poco la profundidad que también señalaba que le falta a la película. Ahí tienes para hacer una película completa respecto a qué pasa o qué le podría haber pasado a este chico, pero queda en nada, no vuelve a aparecer, no se vuelve a mencionar el tema y no tenemos mayor desarrollo respecto a esa escena que en principio es bastante fuerte. O sea, una chica que de 11 años voluntariamente se somete a eso solo por llamar la atención, porque al final de cuentas esa era su justificación, era llamar la atención. Es una escena que da para discutirla. Y finalmente, bueno, el comentar simplemente el final propiamente tal, en donde pasan distintas cosas. No voy a comentar lo que pasa en el baile, pero sí casi una escena final que me da un poco para mantener este hilo conductor en cuanto a las cosas que se pueden desprender de la película, a veces con pinzas, pero que son los mensajes ocultos, por así decirlo, los mensajes entre líneas. En algún punto del final vemos que la chica llega un poco a su casa súper agitada, llorando nuevamente, y vemos que la madre, al fin, en vez de, yo de verdad pensaba que le iba a volver a golpear, pero no. Lo que hace es que sí la abraza, sí la contiene, pero después le dice, ok, tú puedes quedarte acá en la casa y no asistir al matrimonio, pero ella se termina de vestir y se va. Nuevamente, estando la Amy, ahora sí ya habiendo tocado fondo, estando llorando, estaba llorando en esa escena, o sea, se le ve arrepentida, se ve un poco que se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba correcto o no estaba del todo bien, y vemos que la madre se va, la vuelve a abandonar. Y esto es, yo creo, una de las escenas que mejor engloba el mensaje que hay detrás de la película, que es la ausencia de los padres en verdad lleva a que los niños tengan estos riesgos y que se involucren en este mundo con un total desconocimiento y con todos los peligros que ello involucra, pero se deja muy de lado porque después vemos, bueno, a la chica saltando y sonriendo y súper feliz. Te quita totalmente el mensaje o la profundidad que podría haber tenido esa escena. Yo creo que si la película hubiese terminado ahí con la madre yéndose o dando un portazo, por ejemplo, era un final perfecto, porque al final cerraba con lo que la película quería comentarte, que es: esto es culpa de los padres. Y yo creo que ir con el discurso de que es solo una película donde se hipersexualiza a las menores de edad o niñas de 11 años, sí, está bien, es lo que pasa en la película, pero ¿cuál es el porqué? ¿Dónde está el trasfondo? Y sí, el trasfondo es: no tienen una red de apoyo, no tienen acceso a información de calidad. En el colegio, al parecer, tampoco se imparte, no sé, educación sexual. Y al final de cuentas tenemos a chicas que lo único que tienen acceso es a internet, a pornografía,
a videollamadas con personas que son adultas y que al final de cuentas no hay un padre responsable que contenga a ese niño, que le enseñe, que lo eduque. Yo creo que si vemos la película desde ese mensaje, es una película que lo logra bastante bien, pero tiene todo el resto de escenas de los bailes, de las coreografías que a mi opinión son bastante innecesarios. El baile, por ejemplo, en la escalera, que también es parte del tráiler, es completamente innecesario. ¿Para qué está allí? Para sí, mostrarnos que se hicieron populares y que a través de las redes sociales son como súper cotizadas, o en verdad la gente a través de las redes sociales sí se preocupa del cuerpo y del físico, independiente de si sean niños o no. Ok, pero hacerla tan larga era necesario, o que incluso varias escenas que con el fin de incomodar también se vuelven bastante largas, bastante planos innecesarios, que al final de cuentas termina llevando el foco de discusión hacia eso en vez de lo que hay detrás, que es cómo, o el peligro al final de cuentas que puede correr un niño que no posee una buena red de apoyo familiar o un nivel de afecto y confianza en los padres o en algún adulto responsable que al final de cuentas ayude en su crianza. Pero bueno, en sí esa es mi opinión respecto a Cuties. Espero no haberte aburrido si es que este video te pareció muy largo. Evidentemente déjame abajo en los comentarios qué opinas respecto a esta película, qué opinas respecto al tema que trata. Evidentemente lo único que voy a pedir es respeto. Aquí yo al menos no he insultado a nadie y evidentemente en los comentarios espero que tampoco se insulte a nadie. Voy a leer todos los comentarios que me dejen y también voy a tratar de responder a todos ellos. Así que eso, si te gustó este video, de verdad agradezco mucho el me gusta. Como siempre, recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. En el costado de allá te dejo la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Y eso sería todo por hoy. Si te gustó este video, dale el me gusta, que es gratis, no cuesta nada, dale gratis. Es suscribirse, también es gratis. Y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.